Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo día de presentación. Pues bueno, nuevamente nos acompaña el ingeniero Alejandro de Santos, directamente de Simrad, un servidor, Gerardo Hernández, de aquí de Siscom. El día de hoy pues vamos a dar inicio a otra presentación en el tema de Simrad. En esta presentación pues vamos a ver lo que son las conexiones, ¿sí? Al final, pues igual que ayer, tendremos ahí una sesión de preguntas y respuestas que pues atenderemos con mucho gusto entre el ingeniero Alejandro y un servidor. ¿Cómo estamos listos? ¿Listos, Alex? ¿O qué onda? Perfecto, listos. Buenos días a todos, compañeros. Qué bueno verlos aquí en este seminario. Quiero dar una gran agradecimiento a Siscom que nos aporta esta plataforma para poder ahora sí que divulgar información sobre nuestra tecnología y principalmente a Gerardo, ¿no? Que ha hecho un gran trabajo aquí en México para la marca. Pues como dijo Gerardo, hoy vamos a tocar ¿Perdón? No, Ah, muchas gracias, viejo. ok, no, a la orden. Como dijo Gerardo, pues hoy vamos a tocar un tema un poquito más técnico que el de ayer. Para los que se perdieron el de ayer, pues ayer fue realmente una plática introductoria sobre la compañía como tal y tocamos algo del catálogo de productos, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito a detalles más técnicos y que son detalles realmente importantes, que es la conexión de nuestras pantallas con los distintos sensores que manejamos. Entonces, sí, pues sin más preámbulo, Gera, ¿comenzamos? Sí, yo creo que vamos a empezar. Ayer por ahí creo que hubo un problemita con el horario, una confusión ahí, por eso pues hubo pocos asistentes. Ya creo que ayer les llegó ya la corrección. Una disculpa ahí por ese tema. Pero como dijo Alex, ¿verdad? Fue introducción y con mucho gusto pues les podemos compartir el videito. Por ahí creo que alguien me lo pidió, ahí lo tengo pendiente porque pues sí tarda un ratito en lo que se descarga. Todo esto se está grabando, entonces lo podemos volver se lo podemos enviar para que lo vuelvan ustedes a repasar con gusto. Y yo creo que pues sí, mi Alex, adelante. Perfecto, comenzamos entonces, compañeros. Muy bien. Ok. Protocolos de comunicación del sector marino. Bueno, ¿y por qué decimos del sector marino y no de Simrad? Pues por la simple razón que la comunicación en el sector marino en general ya está hecha un estándar. Antes las compañías pues teníamos distintos protocolos propietarios de comunicación. De hecho, hay algunas compañías que todavía lo tienen, pero como todo en el mundo, por el tema de globalización, todo se está volviendo estándar, ¿no? Entonces, tenemos tres protocolos que son principalmente pues los más reconocidos en la industria marina, tanto recreativa como comercial, y son adoptados por todas las marcas que ustedes ya conocen, al igual que nosotros. Vamos a empezar por el protocolo de los más conocidos y que tiene pues, ya bastante tiempo en función y que por desgracia no le ha de quedar mucho tiempo en el mercado. Pero es una interfaz muy interesante que la vamos a platicar hoy, que es la NMA 0183. Ese protocolo pues lleva muchos años, como ya les comenté, en la industria marina. Tiene sus ventajas y sus desventajas, que es lo que vamos a ver hoy. Y ese protocolo pues se puede reinterpretar, por así decirlo, en el protocolo RC232 y RS422, los cuales pues permiten comunicación, por ejemplo, con una computadora. También hoy vamos a tocar la evolución, por así decirlo, del protocolo NMA 183, que es el NMA 2000. Es un protocolo relativamente nuevo, ya no está basado en un protocolo serial como es el 183, está basado en un protocolo CAN,
es más similar a las interconexiones que se tienen, por ejemplo, en los automóviles, de la comunicación entre una computadora, el automóvil, los sensores y el motor, también es protocolo CAN. Tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas, pero la tendencia a utilizarlo actualmente pues va a la alta, ¿no? No nada más se utiliza en el ambiente automotriz y marino, también se utiliza en la agricultura, en la industria y en otros sectores como el aeroespacial también se ha ya implementado. También vamos a tocar dos temas rápidos al final de esta presentación, que es la conexión de Ethernet. Ethernet, como saben, pues es un protocolo pues muy común, incluso en nuestras casas. Me atrevo a decir que literalmente cualquier computadora en la actualidad tiene Ethernet o cualquier router de nuestra casa utiliza el protocolo de Ethernet. Y sí, dicho y hecho, ese mismo protocolo es el que se usa en la industria marina, nada más que lo único que cambia son los conectores para hacerlos a prueba de agua. Pero sí es un protocolo muy interesante que expertos afirman que este protocolo pues va a llegar para quedarse, incluso en la industria marina también se platica de que en un futuro próximo el único protocolo que se va a usar va a ser Ethernet en su forma con conexión física o inalámbrica, que es el Wi-Fi. Entonces es un protocolo pues muy versátil, con muchas capacidades, entonces pues se rumora que al final, en un futuro próximo, pues los aparatos, el único protocolo que van a tener va a ser Ethernet, ¿no? Entonces estaría bien irlo conociendo. Al final de nuestra presentación vamos a platicar también sobre tipo de conexiones a motores de diferentes marcas, motores marinos, ya sea fuera de borda o dentro de borda. Simrad como tal se ha caracterizado por tener pues mucha interconectabilidad con otros sistemas y esos sistemas pues en este caso pudieran ser los motores. También vamos a explicar cómo se interlazan nuestras pantallas con los motores y las ventajas. Entonces, si me permiten, continuamos ya con la información a detalle. Empezamos por el 183, que me imagino que la gran mayoría de ustedes pues ya lo conocen o ya han escuchado por ahí. Es un estándar ya de muchos años como les platiqué y quiero mencionar de una vez antes de irnos al de Ethernet, ¿no? Que 183 y NMA 2000 son protocolos de datos discretos, ¿no? Eso es muy importante y es una de las confusiones más comunes, ¿no? Los datos discretos, ¿a qué me refiero? Bueno, son valores numéricos que se transmiten de un dispositivo a otro. Es decir, por ejemplo, tengo mi sensor de temperatura y quiero transmitir ese dato por 183 o por 2000 a mi pantalla para que lo despliegue. Bueno, literalmente lo que va a pasar es de que el sensor va a tomar su lectura, lo va a convertir a 183 y ese dato como número, es decir, si el sensor marca 35 grados Celsius, ese dato como número va a viajar por el protocolo, por el puerto y se va a venir desplegando en la pantalla. A diferencia del Ethernet, el Ethernet tiene mucho más capacidad y ancho de banda y no nada más recibe datos, sino también datos discretos, sino también puede recibir datos complejos o cadenas de datos muy grandes, como son imágenes, como son incluso video, sonido, etcétera, cosa que por 183 y por 2000 no se puede, simplemente son datos. Bueno, características del 183. Es una conexión punto a punto. Un receptor solo puede tener un transmisor, ¿no? Y es una instalación pues, relativamente complicada, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque normalmente
se hace conexiones por medio de un terminal block y son muchos cables los que están involucrados y hay que tener pues cierto cuidado al momento de elegir el cable que debe ser, ¿no? Normalmente tiene 4 conectores o conductores, perdón, de los cables, que vendría siendo el in positivo, in negativo, out positivo y out negativo, y tienen que entrelazarse de la manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí el in positivo se pone con el out positivo, ¿no? Aquí estamos diciendo que es un sensor, se está conectando, por ejemplo, a un receptor. Entonces, tiene sus ciertas reglas de conectividad, siempre y cuando si se siguen al pie de la letra, no hay por qué tener problemas de comunicación. Me refiero a que es un poquito más complicado en comparación al 2000, porque ya que brinquemos ahorita al 2000 les voy a explicar más o menos cómo funciona y realmente ya está todo hecho para nosotros, no ocupamos estar uniendo cablecitos, ¿no? No obstante, este protocolo se sigue utilizando muchísimo. Hoy por hoy es, por ejemplo, el protocolo que utilizan la gran mayoría de los girocompases. Este protocolo es muy utilizado en la industria comercial, en barcos comerciales. Se sigue usando muchísimo, tanto para GPS, compases satelitales, compases magnéticos, girocompases, cualquier dispositivo de sensado. Normalmente todo se manda por el protocolo de 183. Ok, pues el 183 es una especificación eléctrica de datos que combina la comunicación entre dispositivos electrónicos marinos como ecosondas, sonares, anemómetros, giroscopios, pilotos automáticos, receptores de GPS y muchos instrumentos. Bueno, es un poquito de lo que les comenté anteriormente, ¿no? Es cómo interlazo mis sensores con mis pantallas, con mis instrumentos. Bueno, está la opción de 183 y nosotros manejamos productos que como sensores que son 100% 183 o que son 100% NMA 2000 y la gran mayoría de nuestras pantallas tienen la opción de recibir ambos protocolos. Por ejemplo, esta pantalla que vemos en el lado derecho, una GON 9 parece, tiene la funcionalidad de poder recibir ambos protocolos, ¿no? Entonces, hay que checar nomás especificaciones de cada pantalla porque unas lo hacen, otras no, dependiendo el estilo, pero seguimos teniendo interconectabilidad con muchos sensores 183, pero la tendencia es migrar a 2000, eso hay que aclararlo, ¿no? Entonces, es importante que quitarnos un poquito de la mente que el 2000, pues ahora sí va a ser el que va a reemplazar al 183 tarde que temprano. Ok, un poquito más de datos técnicos sobre el 183. Bueno, la mejor manera, la manera mucho más sencilla, si no se tiene un probador de 183, es hacerlo por medio de la computadora. Obviamente una computadora que tenga puerto serie, que se está volviendo también cada vez más difícil y complicado conseguir una computadora con puerto serie, pero todavía existen y también existen convertidores de puerto serie a USB. El USB es pues mucho más común en las computadoras nuevas. Bueno, agarramos realmente el puerto serie, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, la primera, agarramos los puntos, los pins 5, 3 y 2 y esos son referenciados a tierra el 5, a transmisión el 3 y recepción el 2. Un dato que hay que tener siempre en mente es de que la velocidad de transmisión de la información pues tiene que ser la adecuada entre el receptor y el emisor. Es decir, el receptor tiene que estar esperando, por así decirlo, esperar los datos
a un cierto baud rate, que le llamamos nosotros, o una cierta velocidad de datos. Si el sensor está enviando datos más rápido que lo que el receptor o la pantalla lo puede ver, pues la información se va a ver truncada. Entonces hay que estar bien, bien truchas con la velocidad de transmisión y recepción, que esté seteado a realmente los dos al mismo. Bueno, ¿cómo puedo ver mis datos en mi computadora para ver si realmente lo está transmitiendo? Bueno, se abre la aplicación de Hiperterminal, que es gratis. Muchos computadores ya lo traen, o se puede bajar, es gratis en cualquier PC. Realmente en Apple desconozco, pero tiene que tener su hiperterminal, estoy seguro. Y bueno, ¿cómo viene encapsulado? ¿Cómo puedo ver los datos yo, no? Entonces, el primer dato que se ve aquí dice un signo de dinero HDM y luego viene 355.5M. Bueno, en este caso, el encabezado de este enunciado me dice qué tipo de sensor es o qué tipo de dato es. Y aquí me está diciendo HDM. Y HDM, si mal no recuerdo, significa heading o compás. Y el dato siguiente, que es el número, es los grados. En este caso está a 355.5 grados. Y la M al final, en este caso, me dice pues qué unidades son. En este caso son magnético. Pudiera ser real si así lo seteamos, pero si fuera real, pues esta M ya cambiaría a R, ¿no? El dato que está aquí abajo, también para ejemplificarlo, dice GLL. Este GLL viene directamente de un sensor de GPS y este está enviando la posición. Dice GLL 36.54 norte. Estos son latitud, longitud, ¿no? 34 norte con 174 oeste. Y normalmente después habría que checar bien a detalle qué encabeza todo el enunciado y saber exactamente qué me arroja después de latitud o longitud. Muchas veces te da más detalle o definición del dato, etcétera, etcétera. Cada enunciado tiene, por así decirlo, distinta manera de interpretarlo, pero como les comentaba, esto es un estándar mundial. Lo se puede encontrar en línea súper fácil y simplemente incluso lo puedes poner en Google, enunciados de 183 o 183 sentences, y ahí va a venir información de cada dato configurable, ¿no? Entonces, todos estos datos son protocolos universales, lo que significa que muchas pantallas de distintas marcas y de distintos sensores se pueden hablar entre sí, siempre y cuando obviamente la velocidad de la información sea la misma entre ellos y obviamente la conexión. Oye, Entonces, Alex, dígame. perdón que te interrumpa ahí. Ah, La parte hiperterminal, bueno, aquí la usamos también mucho ah. y muchas veces más que nada la usamos para comprobar, ¿verdad? Que un dispositivo está funcionando, que está emitiendo o que está trabajando en 0183. Correcto. A veces no tanto la lectura, sino más bien, oye, pues está funcionando, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 Comprobar. correcto. Es muy buen comentario, Gerardo. Sí, sí, normalmente se utiliza pues para la comprobación de la comunicación, como tú lo dices, porque realmente ver ese dato en una embarcación, así como está en ese enunciado, pues realmente se vuelve bien incómodo, ¿no? ¿Para qué te va a servir ver la posición de esa manera, ¿no? Pero por lo menos te das cuenta que sí la está recibiendo, ¿no? Y ya si en la pantalla no se ve, en la pantalla multifunción, por ejemplo, Marina, pues señal que el tema es de recepción, no de transmisión. Es Hay correcto. dispositivos que se venden especialmente para leer la información 183, pero si no se cuenta con eso, pues puede ser simplemente una computadora. Pero como tú dijiste, es 100% para verificar que la comunicación se esté dando, ¿no? Ujú. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una pantalla de Navico, de cómo se interconecta a
al protocolo NMA 183. En este caso, viene por medio del puerto de Power, que es el conector número 3, que está en rojo. El número 3 entra el Power y también entra 183. Como se pueden dar cuenta en la imagen, pues es un conector multipin. Tiene muchos, muchos conductores para comunicación. Y el cable pues está dividido en dos, como lo podemos ver aquí en la imagen. Del lado izquierdo está la parte de alimentación de la pantalla, que sigue también un protocolo estándar de color rojo positivo, negro negativo, y en este caso nosotros usamos un amarillo para una función extra. Y del otro lado del cable tenemos, tenemos dos puertos de comunicación, 183 con sus distintos colores. Entonces, ya con estos colores nos identificamos qué cable es cada cosa y lo podemos conectar con cualquier otro sensor. Realmente no importa la marca, mientras siga siendo el mismo protocolo de comunicación 183, se va a poder interconectar, ¿no? Ojo, no todos nuestros cables de comunicación 183 son como el que estoy mostrando aquí. Para cada aparato hay que buscar su configuración de cable, ¿no? Todos estos manuales de instalación son gratis, son 100%, se pueden descargar de nuestro sitio web sin necesidad de darse de alta ni nada. Simplemente se van a donde dice Help and Support y ahí en la parte de descargas viene tanto software como manuales de instalación eléctrica, manuales de operación y también incluso viene diagramas de medidas de los aparatos para cuando se quieren empotrar, por ejemplo, viene plantillas de corte y cosas de ese estilo, pero todo eso está al acceso de ustedes de forma gratuita. Ok, beneficios del protocolo NMA 2000 a comparación del 183. Bueno, aquí en el NMA 2000 ya la historia cambia un poco, ¿no? Aquí ya tenemos múltiples transmisores y múltiples receptores. Aquí en 183, como les platiqué, solamente uno transmite y muchos reciben, ¿no? Entonces aquí ya se vuelve un poquito más dinámico el asunto porque hay múltiples transmisores y múltiples receptores en la red, el NMA 2000, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, ya hablando en aparatos. Por ejemplo, el protocolo 183 pudiera tener una antena de GPS y 3 pantallas para ver esa información, ¿no? Usando NMA 2000 pudiera tener una antena de GPS con un compás y un sensor de temperatura y muchas pantallas para poderlas ver. Entonces se vuelve mucho más dinámico ya la comunicación. Luego, en NMA 2000 ya estamos usando un conector estándar, es decir, la interconexión de cables ya no es necesaria de unir un cable con otro manualmente o por medio de una cajita de interconexión, un terminal block. Realmente casi no se usa en 2000. Aquí ya usamos conectores ya hechos, que son las famosas conexiones de T. En realidad se llama micro C, donde ya se venden en todas las marcas estas conexiones de T para entrelazar sensores con pantallas y con instrumentos. En NMA 183 pues son diferentes conexiones dependiendo la marca. Muchos tienen cables así pelones como les dicen y otros ya tienen cajitas de interconexión, pero al final de cuentas no es como un estándar que todo el mundo utilice. Hay maneras diferentes de conectarlo. En NMA 2000, todos los equipos conectados tienen acceso a los datos. Y en 183 es limitado el acceso a los datos. Ok, NMA 2000, pues es un protocolo que es un poco más, le agrega un poco más de inteligencia a la comunicación. Es decir,
un sensor de temperatura conectado a NMA 2000 tiene la capacidad de leer cierta información de otros sensores o otras pantallas en la red, aunque no la necesite. Es decir, por ejemplo, a lo mejor el sensor de temperatura tiene la capacidad de checar el estatus de la pantalla, si la pantalla está prendida o apagada, o está enviando o no está enviando. Aunque su función realmente es enviar datos de temperatura, tiene la posibilidad de hacerlo, y muchas veces se utiliza esta ventaja. Ahorita les platico cómo. En 183 realmente es una comunicación, por así decirlo, punto a punto, porque el sensor de temperatura solamente avienta su dato de temperatura sin importar qué hay en la red o no. Simplemente está aventando el dato, ¿no? Entonces, eso ya vuelve un poquito menos eficiente la red, pues porque puede que se tengan muchos sensores iguales en la misma red y no es necesario que todos estén emitiendo a la vez, y pues se puede hacer que se sature, o etcétera, etcétera. Hay muchas ventajas en comparación a este punto positivo, ¿no? En NMA 2000. También otro dato interesante es la información. Son prioritarias, y en 183 no tiene prioritarios. Ok, aquí en NMA 2000 hay ciertos datos que son de importancia, por así decirlo, y son los que se van a procesar primero. En 183 es realmente el dato que llegó primero, es el dato que se procesa. Aquí no, aquí se verifica primeramente qué datos hay en la red, se verifica su prioridad, y esos datos de prioridad son desplegados o son procesados primero que los otros, dependiendo la prioridad que se asigne. Casi ya todas las sentencias tienen distintas prioridades. Otra diferencia entre ambos protocolos: puerto de enlace necesario para la conexión de PC. Ok, aquí, para yo poder ver o analizar la información de NMA 2000 en mi computadora, ocupo un dispositivo especial, que es un convertidor de NMA 2000 a USB, por ejemplo. En 183 tenemos la ventaja que es directamente al puerto serie, ¿no? Entonces, esa es una palomita para 183 a comparación del 2000. Otra ventaja es la velocidad de operación de NMA 2000 es mucho más rápida que la de 183. Eso significa que pues, los datos se accesan mucho más rápido que en 183. Entonces, sí tiene muchas ventajas, creo yo. Creo que tiene más ventajas que desventajas. No obstante, 183 sigue siendo muy importante y se sigue utilizando y se va a seguir utilizando durante unos años más, pero tarde o temprano su tendencia es a ir desapareciendo o migrando a 2000. Una de las cosas que nosotros tenemos que se vende mucho, que es el AT10, que es un convertidor de 183 a 2000 y viceversa. Es decir, conecta una red de 183 a 2000 y de 2000 a 183. O sea, es bidireccional. Es un dispositivo que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque quiero conectar, por ejemplo, un dispositivo relativamente viejo que es solo 183 a poderlo desplegar a una pantalla relativamente moderna, o quiero interlazarlo a la red NMA 2000, bueno, pues utilizo este dispositivo. Entonces, esa es la manera pues, más sencilla de ir migrando poco a poco con convertidores, y ya después pues empezar a elegir dispositivos que solamente sean NMA 2000. Ok, ya tocando 100% el tema de NMA 2000, hay ciertas reglas básicas que hay que seguir, al igual que el 183, y hay que saber que la red es limitada, al igual que la 183 tiene sus límites de dispositivos. Y, por ejemplo, la primera regla que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la conexión es la distancia del ramal o backbone a un dispositivo es de 6 metros como máximo.
Eso no significa que mi red va a ser de 6 metros. A lo que me refiero al backbone o al ramal, ahorita lo vamos a ver aquí en una imagen más adelante, es donde están conectadas todas las conexiones de T junto con las otras. Ese es mi ramal o mi backbone que le llaman. Ok, todos los dispositivos que se conectan a esas T's en la parte de arriba, por así decirlo, pueden medir máximo 6 metros. Y ese es un error muy común que hacen conexiones de más de 6 metros. Y en unos casos sí funciona, déjenme decirles que sí, pero cuando empiece a agregarle más información a la red, ya vas a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces es bueno seguir los lineamientos de NMA 2000 al pie de la letra para no tener problemas. Luego, esta permite una interconexión o conexión de hasta 50 equipos nodos en la red. ¿Ok? 50 equipos físicos. Es decir, yo en mi red NMA 2000 le puedo conectar 50 dispositivos entre sensores, instrumentos y pantallas. No más. Obviamente si le pongo 51 o le pongo 52, a lo mejor y sí funciona, no estoy diciendo que no, pero lo recomendable es el límite máximo de 50. Es complicado encontrar una embarcación o un ejemplo que se tengan más de 50 equipos NMA 2000 en un solo barco, para serles honestos, pero de todas maneras pues hay que nombrarlo, ¿no? Decir que pues 50 es el límite. Luego, se tiene hasta 252 equipos virtuales conectados en la red. Bueno, aquí hay que ponernos bien truchas a qué significa equipos virtuales. Una de las ventajas de 180, de NMA 2000, perdón, es que los equipos o los sensores como tal se pueden reportar ante la red como un equipo virtual. Un ejemplo, nuestras pantallas multifunción, como la NSS, por así decirlo, ¿no? Que es de las pantallas que más vendemos. La NSS se reporta en la red NMA como 5 dispositivos virtuales, ¿no? Y eso les digo por qué, porque internamente es una pantalla multifunción y tiene GPS. Bueno, ahí está un dispositivo virtual. Y tiene sonar, ahí está otro dispositivo virtual. Y tiene la capacidad de hacerla de navegador, es otro dispositivo virtual. Que tiene la capacidad de autopiloto, tiene otro dispositivo virtual. Entonces, como son multifunciones interno en un solo aparato, una sola pantalla, tiene diferentes funciones y estas funciones, convirtiéndolas a NMA 2000, se reportan como equipos virtuales, ¿no? Entonces, hay dispositivos, sobre todo como pantallas multifunción, que se reportan como dispositivos virtuales y lo pueden ver eso en la lista de dispositivos que se van a reportar con el mismo nombre, nomás va a cambiar un dato al final, ¿no? Por ejemplo, nuestras pantallas dice NSS Internal GPS, NSS Sonar, NSS Navegador, NSS Autopiloto y así sucesivamente. Pero esos dispositivos es un dispositivo real que físico conectado, pero que se comporta como 4 o 5 dispositivos virtuales dependiendo. Bueno, el límite máximo es 252, es un número gigantesco, está bien difícil lograr una embarcación que tenga pues esa cantidad de dispositivos virtuales. Por último, otro punto muy importante es los terminadores o las resistencias al final de la línea de conexión. Al final de cada backbone y al inicio de cada backbone va una resistencia o un terminador o como muchos le llaman un tapón, que realmente no es un tapón como tal, es una resistencia que está dentro, que ayuda a balancear las líneas de información, ¿no? Entonces, son súper importantes de siempre tenerlos en todo barco que tenga
protocolo NMA 2000, se tiene que tener el backbone, o sea, la red, se tiene que tener los dos terminadores y se tiene que tener alimentación en la red. Es muy importante. Muchas personas dicen, no, pues yo estoy alimentando mi pantalla ya con eso. No, tiene que alimentarse independientemente la red NMA 2000 con un voltaje de alrededor de 12 volts. Lo digo alrededor porque puede ser más o menos 3 volts, si mal no recuerdo, pero en definitiva no puede ser 24. Si voy a energizar mi red NMA 2000 con 24 o, no sé, 36 volts, obviamente no va a funcionar. Hay muchas embarcaciones que dicen, no, pues yo tengo 24 volts. Bueno, si le quiero poner NMA 2000, la única manera de hacerlo es con una fuente o un convertidor de 24 a 12, pero es forzoso tener 12 volts o alrededor de 12 volts, 11 volts, 13 volts, ¿no? Para la alimentación. Ok, la red NMA 2000 como tal, el backbone donde están conectados las conexiones de T puede ser bastante larga. Ahí dicen que puede llegar a una distancia máxima de 250 metros. Sí es posible. En ese caso de 250 metros, por ejemplo, considero que vale la pena agregar otra conector de alimentación a una red tan larga. Como saben, pues el voltaje se cae con la distancia del conductor, entonces ya redes tan largas es posible que necesiten 2 o 3 powers para la red NMA 2000, ¿no? Para evitar que se caiga. Obviamente ese power pues va a estar conectado al mismo banco de baterías que el primer power, ¿no? No tiene que ser diferente, es el mismo, ¿no? O referenciado por lo menos a la misma tierra. Ok, aquí ya viene una red bien sencillita. A lo que le llamamos backbone es estas 3 conexiones de T, 4 que están aquí, unidas entre sí. Este es el backbone. Los cables que no pueden pasar de 6 metros son esos que están aquí, que es del dispositivo a la red. Esos no pueden exceder más de 6 metros. Estos no pueden exceder más de 6 metros. Los cables entre conexiones T, esos sí pueden exceder más de 6 metros sin problema y puede medir hasta 100, 200 metros el backbone. Obviamente siempre con su terminador al inicio, terminador al final y su cable de alimentación. Ok, existen pues distintos productos para hacer redes de NMA 2000. Tenemos conexiones de T independientes, que son las que más se utilizan. Tenemos conexiones de T de 4 puertos, que vendría siendo como si tuvieran 4 T's conectadas. Si yo conecto 4 T's de estas, va a venir siendo físicamente lo que hace esto, pero estas ya las vienen unidas. Se venden también los terminadores. Ojo, siempre hay un macho y una hembra, porque uno va al inicio y uno va al final. No puede haber, estos dos terminadores siempre son diferentes en su conexión. Uno es macho y uno es hembra. También se vende el cable de alimentación, que por un lado tiene el conector micro C que se conecta a la red y por otro lado tiene pues un cable rojo y uno negro para ponerlo a la alimentación de 12 volts. Y tenemos cables de NMA 2000 que tienen macho en un extremo y hembra en el otro de distintos largos. Obviamente tenemos de 6 metros, que es el máximo que puede ir aquí, y también tenemos cables de mucho más de 6 metros que van entre las conexiones T. Ok, aquí está pues un ejemplo, ¿no? de una red NMA 2000 en un barco. Toda esta línea recta que atraviesa el barco es el backbone, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, esta línea, aquí es el que se ven los conexiones de T en azul y el cable en negro. Estos cables pueden ser bien largos.
bien largos. O sea, puede ser desde el inicio al final del barco, tiene que tener sus terminadores, como está aquí uno y como está aquí otro. Tiene que tener su power. En este caso, el power se puso en medio de la red, que es lo más óptimo, ¿no? Para evitar caídas de voltaje. Y luego se conectan los distintos dispositivos NMA 2000. Estos cables que se conectan a los dispositivos son los que no pueden pasar de 6 metros. Entonces hay que ponernos bien, bien truchas con eso. En este caso, pues está conectado un sensor de profundidad, de velocidad. Tenemos una pantalla por acá, un compás, tenemos una interfaz de motor, una interfaz de 183 a 2000 en este caso, unos GPS, un sensor de viento, una computadora para monitorear los datos. Este es un ejemplo muy típico de una embarcación, ¿no? Entonces, siempre y cuando sigamos las reglas adecuadas, que realmente son sencillas las que hay que tomar en cuenta, no debería tener problemas de comunicación de NMA 2000. Y como les comenté, esto es como plug and play, es decir, conecto siempre y cuando sigo las instrucciones, debe de funcionar sin ningún problema. Nada que el cable rojo va con el verde y el amarillo con el azul, como era en 183. Aquí es muy diferente. Ya los conectores ya están estandarizados, ya están hechos nada más para llegar a conectarlos. Por último, hablando ya de protocolo de comunicación, vamos a hablar de la conexión Ethernet. Y de nuevo les toco el tema que les comenté al inicio. Ethernet, a diferencia de NMA 2000 y de 183, es una interfaz de conexión con un ancho de banda muy alto que no solamente manda datos discretos, sino puede mandar imagen, video, audio, etcétera. Cosa que no se puede hacer por NMA 2000 y cosa que no se puede hacer por 183, obviamente. ¿Y qué les comento con esto? Bueno, por ejemplo, un dato que nosotros enviamos por Ethernet, perdón, entre nuestras pantallas es la información del radar. Como saben, el radar pues se ve desplegado como una imagen y es una imagen, pues se puede decir como un video, ¿no? En vivo, que tiene muchos datos y la imagen de radar no puede ser transmitida por 183 y no puede ser transmitida por NMA 2000. Tiene que ser a fuerzas por Ethernet o algún otro protocolo. Esto no nada más sucede con nuestra marca, sino sucede con todas las marcas marinas. Entonces, así podemos decir, oye, pues ¿para qué te sirve el Ethernet? Bueno, con el Ethernet yo transmito mi radar. Pero si tienes el NMA 2000, no, pero el NMA 2000 no me transmite mi radar, me transmite mi dato de GPS, me transmite mi dato de temperatura, me transmite mi dato de compás, pero como el de radar es muy pesado, por así decirlo, en tamaño de la información, tiene que usarse otro tipo de protocolo que es el de Ethernet. Otro ejemplo, la imagen de la videosonda o del sonar. En la imagen de la videosonda, donde viene el fondo y donde vienen las manchas de los peces, etcétera, etcétera, esa se transmite 100% vía Ethernet entre pantallas. No puede hacerse por NMA 2000. Y eso es también una confusión muy típica. Dice, oye, yo tengo entrelazadas mis pantallas por NMA 2000 y no me despliega la ecosonda. Es que no lo va a poder hacer. Pues lo que sí va a poder hacer es mandarte el dato de profundidad, que te dice, bueno, estoy a 100 metros, 200 metros, 300 metros, pero no te va a dar una imagen donde puedas ver las manchas. Eso lo hace 100% la conexión de Ethernet, por eso es muy, muy importante este protocolo. Como les comenté al inicio, el protocolo Ethernet es exactamente el mismo el que utilizamos en nuestras computadoras, es exactamente el mismo que utilizamos en nuestro router de la casa y es exactamente el mismo que utilizamos cuando queremos entrelazar nuestro teléfono a una red inalámbrica, que vendría siendo Wi-Fi, ¿no? Usa la misma tipo de sincronización de datos.
¿no? Igual que el de una casa, completamente. La única diferencia que tiene es el conector. Como pueden ver aquí, del lado derecho de la pantalla, tenemos el conector típico, que es el RJ45. Este conector lo tienen la gran mayoría de las laptops. Es el conector Ethernet. Bueno, nosotros tenemos ese mismo conector de Ethernet, pero waterproof, que vendría siendo el típico conector amarillo que han visto ya antes. Y son los mismos, utilizamos los mismos pins, es decir, tenemos cables convertidores entre nuestro conector amarillo al RJ45 y viceversa. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de información para Ethernet? Bueno, Ethernet es para ancho de banda grande, como es el radar, como es el sonar, como es la cartografía, por ejemplo. Si quisiera transmitir la cartografía de una pantalla a otra, se hace por medio de Ethernet. No se hace por medio de NMA 2000 ni tampoco de 183. Ok, en el caso de Ethernet, tenemos pantallas que tienen solamente un puerto de Ethernet y tenemos pantallas ya más grandes como la de 12 o 16 pulgadas que pueden tener 2 puertos o incluso 3. ¿Para qué sirve esto? Bueno, eso es para conectar una pantalla con otra y con un dispositivo como el radar, por ejemplo. Tenemos una cajita que se llama NEP o NEP, que es un hub de Ethernet que interconecta múltiples aparatos de Ethernet. Y lo maravilloso del Ethernet es de que no te tienes que preocupar de nada, no te tienes que preocupar si le tiene terminador o no, si el cable es largo o no, si es receptor o emisor, no. Aquí es conéctalo y debe de funcionar sin problema. Es lo interesante del Ethernet, es una conexión de datos mucho más inteligente, que tiene mucho más ancho de banda, y es por eso que tarde o temprano se va a adoptar como comunicación pues realmente única entre los aparatos por su versatilidad. Oye, Entonces Alex, así, y la dígame. distancia, ¿no? También que permite. Sí, también tiene una distancia mucho mayor a las que ya conocemos, ¿no? Sí. Obviamente no es infinita, pero sí es mucho mayor y se puede, si se quiere extender esa distancia, pues hay de dos maneras, ¿no? Se pueden poner repetidores Ajá, un de switch. Ethernet, Ujú. switches, o simplemente convertirla a inalámbrica y hacerlo todo por red inalámbrica, ¿no? Que es también, pues ya se tiene al alcance todos esos dispositivos, porque no nada más se usan en lo marino, sino también se usan en el hogar, ¿no? Es correcto. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo típico de una conexión de Ethernet. Esta cajita que se ve aquí en el centro es el NEP, y estos dispositivos que están aquí, en este caso, este es un radar de pulso, este es una caja de sonar, este es un radar de domo de estado sólido y este es otro tipo de sonar. Si se fijan, y estas de arriba son pantallas multifunción. Si se fijan, toda la información de estos 1, 2, 3, 4 sensores, que son 2 radares y 2 transductores, se mandan a este NEP o a este switch. Y este switch luego lo manda a la pantalla 1 y a la pantalla 2. Ok, ¿qué es lo padre de esto? Que ambas pantallas van a poder ver la información de estos 4 dispositivos, y aparte van a poder enviarse información entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo en la pantalla 1 tengo metida el chip de cartografía y en la pantalla 2 no, por Ethernet se lo voy a compartir, ¿no? O si yo le quiero enviar datos discretos que normalmente se hacen por NMA 2000 o por 183, también lo puedo hacer por Ethernet. O sea, Ethernet en muchos dispositivos hacen un puente entre 183 y 2000, y toda esa información se pone disponible en Ethernet. Ahora bien, ¿qué onda con las conexiones? ¿Qué es lo que le comentaba hace rato? Aquí realmente el orden no importa. Yo puedo poner esta pantalla que está aquí en uno de estos conectores de acá y este en otro conector de arriba, no importa, siempre y cuando estén en el mismo hub
se va a compartir la información entre todos. Es lo interesante, que aquí no hay que pensarle mucho, ¿tiene espacio mi switch? Sí, sí tiene, pues conéctalo, y todo lo que esté conectado ahí, todo va a tener la información disponible. Se convierte como un tipo sistema redundante, ¿no, Alex? Correcto, exactamente. Es un sistema Tener dos pantallas, redundante. pues falla una, tienes la otra ahí Ajá, inmediata. con toda la Con la información información. disponible, exactamente. Ok, por último, porque ya no nos queda mucho tiempo, vamos a platicar rápidamente de la interconexión con motores. Ok, primeramente, ¿para qué queremos conectar nuestros motores a las pantallas? Bueno, la ventaja de hacerlo es porque puedo tener la información en tiempo real de los motores en mi pantalla. Es decir, por ejemplo, si tengo una pantalla de 12 pulgadas, tengo la disponibilidad de partirle en dos, por así decirlo. En un lado veo mi cartografía y en otro lado veo mis datos de mi motor. Y los datos pues más importantes que se utilizan al momento de navegar, a lo mejor las revoluciones, a lo mejor algunas ciertas presiones, obviamente el combustible es muy importante, la autonomía de decir, ok, ¿cuánto combustible me queda? ¿Si voy a llegar a este punto o no voy a llegar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de eficiencia de mi motor, como saben, cada motor tiene un punto de eficiencia, es decir, ¿cuál es la velocidad máxima que yo puedo lograr con el consumo mínimo de gasolina? Todos los motores tienen ese punto y la información esa se es arrojada a la red NMA 2000 y leída por nuestras pantallas, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Algo interesante que también es una tendencia ya mundial es hacer más simple los tableros y no nada más de los barcos, sino también lo podemos ver en los carros. Lo que se quiere es poder controlar la mayor cantidad de dispositivos desde una sola pantalla. Y ya lo vemos en los carros pues modernos. Normalmente los carros modernos pues, ya tienen una pantalla donde puedes controlar tu aire acondicionado y puedes controlar tu audio, por ejemplo. O si ya nos vamos un poquito más arriba, ¿no? El carro de Tesla tiene una mega pantalla en el centro donde puedes ver todo de tu carro y puedes controlar todo. Puedes controlar la temperatura de los asientos, las luces, todo. Y lo mismo sucede en lo marino. Es una tendencia que va un poquito más lento en el aspecto marino, pero va hacia allá, es decir, a tener tableros limpios sin 15 pantallas, sino tener una o dos que tengas toda la información ahí. Esa es la tendencia y es por eso que nosotros ofrecemos interconectabilidad con distintas marcas de motores, como son Honda, Mercury, Evinrude, Suzuki, Yamaha, Volvo, Caterpillar y otras más, pero las más comunes tenemos conectividad. Por último, ¿cómo es la conectividad? Bueno, la conectividad que nosotros manejamos es NMA 2000, son datos de motor y dependiendo de cada marca es la manera de recibir la información. A final de cuentas, yo necesito recibir en mi pantalla la información en NMA 2000, pero hay motores como los de Evinrude, por ejemplo, que ellos ya tienen el conector de NMA 2000. Es decir, simplemente conecto el motor a la red NMA 2000 y ya tengo los datos. Hay otros motores como Suzuki o como Mercury que ellos se ocupan un gateway o un convertidor de datos de motor a NMA 2000. Y esos gateways son los que se tienen que conseguir directamente con el fabricante del motor. Por ejemplo, yo adquiero un motor Mercury y pues encargo un gateway a NMA 2000. Sí, que en el caso de Mercury se llama Vessel Link, ¿no? O por ejemplo, si agarro un motor Suzuki, pido un gateway de Suzuki, que vendría siendo el Suzuki Engine Interface, que es simplemente una cajita negra que de un lado se conectan el conector del motor y de otro lado sale NMA 2000 y se conecta a la red. Nuestros dispositivos, como las pantallas, de cierta manera son inteligentes porque al momento de censar que en la red NMA 2000 hay un motor,
bueno, habilita todos los datos de motor para poderlos ver en la pantalla. Entonces, es una ventaja muy, muy interesante, sobre todo a las compañías que venden también motores, porque muchas veces los relojes o la relojería análoga o digital de los motores son cara. Entonces le podemos decir a nuestro cliente, ok, mira, compre el motor, ¿no? No compre los relojes, compra esta Go 7 o NSS o lo que tú quieras, y aparte que es multifunción, vas a poder ver tus datos de motor, tus alarmas, etcétera, etcétera, a un precio que comúnmente es más económico, ¿no? Entonces es una ventaja buena se puede hacer a cualquier nivel, puede ser un motor muy chiquito mientras tenga la conexión, o puede ser un barco gigantesco que tiene motores Caterpillar o MAN o lo que sea, y también se puede tener la información dependiendo la escalabilidad que se quiera lograr. Aquí tenemos más o menos un ejemplo de conexión. En este caso es un conector de un motor Yamaha. Y si se fijan, en este caso es un simple cable que de un lado es el conector de Yamaha, de otro lado es NMA 2000. Se conecta a la red NMA 2000, la cual ya aprendimos cómo ensamblarla. Tiene que tener sus dos terminadores, que está acá. Tiene que tener su alimentación, ¿no? Y no debe de exceder los 6 metros de cable entre dispositivo y red, ¿no? Entonces, así de sencillo se conecta y toda la información de motores, pues la voy a tener en mi pantalla. Pues de mi parte, la presentación es todo. Me pasé 3 minutos, ahora sí que disculpen esa parte, pero yo estoy todavía tengo tiempo para responder preguntas o comentarios. Yo creo que también Gerardo. Sí, es correcto. De hecho, estuve respondiendo algunas aquí en privado. Ok. Muy sencillas, realmente algunas dudas, más que nada, por ejemplo, sobre el código de colores del conector NMA. Pues comenté ahí que no hay un color específico, ¿verdad? Realmente lo que es universal es el conector, el protocolo, porque pues fabrica Simrad, fabrica eh, Airman, no estoy seguro si fabrica Airman Sí, o sí, ¿verdad? correcto. Fabrica Ajá. Airman, están varios fabricantes que producen y he visto yo algunos de colores azules y cosas así, ¿no? Pero al Ajá. final es lo mismo, nada más lo que cambia pues es la forma, pero el conector sigue siendo lo mismo, ¿no, Alex? Correcto, así es. En el caso por ejemplo, de 2000, puede que cambie el color o puede que cambie el material del conector. Hay unos de plástico, otros son de metal, otros son como de una gomita, pero sigue siendo el mismo protocolo y son 100% compatibles unos con otros. Sí, es correcto. Otra pregunta fue de la conexión del radar de la red NMA. Igual, pues dependiendo del radar, va a tener o una conexión, por ejemplo, un radar Halo, pues trae una conexión RI10, que se Ajá. puede hacer una conexión directa, o pues la información se pasa directamente a la pantalla, una serie Halo 20, Halo 20 Plus, Ajá. y de ahí pues se obtiene ya la información a través de toda la red, ¿verdad? Correcto, sí, mira, los radares en específico, y no nada más el nuestro, los radares de otras marcas también, para habilitar una función muy importante que se llama MARPA o se llama ARPA también, lo que hay que inyectarle al radar es el dato de compás, el dato de heading. Y hay muchos radares que aceptan ese dato por 183 y hay otros radares que lo aceptan por 2000 y hay otros radares que lo aceptan en ambas. Incluso en nuestros radares agarran el dato de heading por Ethernet. Los radares nuevos de la serie Halo 20 y así lo entran por Ethernet. Y eso habilita una función que se llama ARPA o MARPA. No obstante, el radar funciona perfectamente sin esa función, es decir,
Un radar puede que no esté conectado al compás y va a funcionar perfectamente, simplemente no va a tener la función de ARPA o MARPA. Es correcto. Ujú. Y pues son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra duda, algún comentario que nos quieran hacer. Con mucho gusto lo podemos responder. Como dice Alex, pues tenemos tiempo. Bueno, nosotros, ¿verdad? Igual ustedes, Seguro. si no tienen ya tienen algo otra pendiente por ahí, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado este tiempo. El día de mañana estaremos viendo radares. Correcto. El día de mañana radares, ya un poquito de la serie nueva, la serie Halo. En general, va su funcionamiento, algunas cuestiones. Yo creo que también va a ser muy interesante ese tema. Entonces, pues si no tienen alguna otra pregunta, pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Alejandro, por tu apoyo en esta presentación. Y pues nos veríamos el día de mañana. Seguro. No, Por muchas este gracias, mismo Gera. medio. Y muchas gracias a Cisco y muchas gracias a todos los que atendieron a este seminario. Pues es un placer y como dijo Gerardo, estamos aquí a la orden. Igual las preguntas a lo mejor te pueden llegar incluso hasta por correo, ¿no, Gera? Sí, Y ya claro. me las haces llegar, Sí, por correo. este, etcétera, etcétera. Y ahí vamos solventando ahí las dudas. De todas maneras, pues ahora sí nos vemos mañana por la misma hora y el mismo canal, como dicen, ¿no? Excelente. Sí, nuevamente, pues sí, estamos aquí a la orden por correo, por teléfono, por medio que gusten, aquí los estamos esperando y apoyando en cualquier duda y cualquier proyecto, más que nada, ¿no? Que tengan por ahí alguna duda de instalación, de una recomendación de equipo, una sustitución, con mucho gusto estamos para apoyarlos en esas recomendaciones. Seguro que sí. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día, ¿eh? Igualmente, adiós. Hasta luego.